México es un país con una cultura tan rica y tan hermosa que muchos extranjeros que visitan nuestra nación quedan tan maravillados, tan enamorados que deciden quedarse a vivir entre nosotros. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra gastronomía juega un papel muy importante en el bagaje cultural de México. Y todo eso gracias al pasado prehispánico y colonial que compartimos. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! Tema: Pasado, Presente 2. Aprendizaje esperado o propósito: reconocer la diversidad cultural de México, reflexionar sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Nuestro país cuenta con una enorme diversidad cultural. En cada localidad hay costumbres, festividades, prácticas y objetos que la hacen única. ¿Te has preguntado de dónde provienen? Gran parte de nuestra riqueza cultural es producto de la interacción y la mezcla de elementos que se forjaron por el contacto de pueblos de todos los continentes a partir del siglo XVI y que ha continuado hasta la actualidad. Nuestras dos principales raíces son la indígena y la española. La nueva cultura mestiza, surgida de la convivencia e interacción de ambas, fue enriquecida además por elementos culturales traídos desde África, Asia, Medio Oriente y de otras latitudes de América. Todas estas raíces e influencias forman parte de nuestro bagaje como mexicanos y, junto con las culturas indígenas que subsisten, hacen que nuestro país sea pluricultural. En este curso estudiarás cómo se desarrollaron en parte del territorio que actualmente es México las civilizaciones olmeca, maya, zapoteca, teotihuacana, mixteca, tolteca, mexica y purépecha, entre otras. Todas ellas conformaron una región cultural que se conoce como Mesoamérica, y a pesar de que fueron muy distintas entre sí, compartieron una serie de elementos en común en diversos ámbitos como el arte, la religión, la arquitectura y los adelantos tecnológicos. En el norte del país, en las regiones conocidas como Aridoamérica y Oasisamérica, se desarrollaron otros pueblos como los raramuris, huicholes y yaquis. Algunos permanecieron nómadas o seminómadas, es decir, no se establecían de manera permanente en un lugar. También se desarrolló en esa región la cultura de Paquimé. El desarrollo de las culturas prehispánicas se interrumpió abruptamente con la conquista española. Sin embargo, algunos pueblos indígenas conservaron su lengua, creencias, tradiciones y costumbres, a las que fueron incorporando el español, la religión católica y muchos elementos culturales europeos. Además, los colonizadores fueron mezclándose con indígenas para dar origen a una población mayormente mestiza. En las siguientes secuencias didácticas, estudiarás algunos ejemplos de esta fusión cultural. Verás cómo el español se habla en México con palabras y expresiones de origen mesoamericano, como algunas festividades religiosas son mezcla de valores y ritos católicos y prehispánicos, y como muchos platillos regionales tienen raíces indígenas y al mismo tiempo incluyen ingredientes o formas de preparación de origen europeo.
Algunos rasgos culturales de las civilizaciones prehispánicas persisten hoy en día en las lenguas y tradiciones de pueblos indígenas que hacen de México un país multiétnico. Estos conservan una identidad basada en usos y costumbres propios. En la conquista y durante el periodo virreinal, pueblos indígenas fueron explotados y dominados por los españoles. En la actualidad, siguen padeciendo discriminación y maltrato de gobiernos y otros sectores de la población de nuestro país. Por ello, son grupos especialmente vulnerables en sus derechos humanos y como ciudadanos mexicanos. En muchas ocasiones tienen menos oportunidades para desarrollarse económica y socialmente. Los territorios donde viven suelen contar con menos servicios de salud, educación pública o infraestructura en el resto del país. A pesar de todas las condiciones adversas, muchos de estos pueblos indígenas han sabido valorar, conservar y renovar sus lenguas y algunas de sus costumbres sociales, políticas, económicas, ecológicas y religiosas, además de conferirles una identidad y de promover actitudes que consideran valiosas hacia su entorno. Sus costumbres y saberes tradicionales les permiten organizarse para mejorar sus condiciones económicas y sociales, así como para tener una mayor participación en la vida política de sus comunidades. Los pueblos indígenas también cambian y renuevan su cultura porque así lo quieren. No son vestigios del pasado que solo se resisten al cambio. Por el contrario, incorporan elementos externos a su propia cultura. En ocasiones migran, hablan distintos idiomas, usan las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras herramientas del mundo globalizado. Más adelante, estudiarás cómo los movimientos indígenas de las últimas décadas han contribuido a hacer conciencia sobre el valor de sus culturas que persisten en nuestro país y sobre la necesidad de terminar con la marginación de los pueblos que las mantienen vivas. El proceso de colonización no solo favoreció el contacto entre españoles e indígenas, sino también con africanos, a quienes los europeos trajeron por la fuerza a trabajar como esclavos en minas, haciendas ganaderas, telares y plantaciones de caña, o desempeñar labores de nanas y trabajadoras domésticas. Por mencionar algunos ejemplos, los africanos, en su mayoría del occidente de África, trajeron consigo numerosas festividades, tradiciones, prácticas y objetos que se mezclaron con elementos españoles e indígenas. Ejemplo de tales aportaciones a la cultura de nuestro país son el uso de la marimba, un instrumento musical muy popular en el centro y el sur, que procede del xilófono africano, o el uso de tambores que amenizaban numerosas fiestas populares. Además, esta herencia africana nos dejó ritmos y danzas como la de los chinelos en Morelos, el son jarocho y el huapango de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Querétaro, o el baile de los diablos, que se celebra en la región de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Durante el siglo XVI se mezclaron en Veracruz elementos africanos con tradiciones provenientes de Sevilla, Cádiz, Granada e Islas Canarias, y dieron origen a las expresiones culturales como los fandangos, que incorporan también ritmos indígenas y que todavía se tocan, cantan y bailan en esa región. Durante la época virreinal, ocurrieron algunas rebeliones de esclavos de origen africano que huían hacia regiones remotas y fundaban sus propios pueblos. Muchos de estos pueblos se ubicaron en Oaxaca y Guerrero, estados que siguen conservando una herencia cultural africana importante. Los africanos se distribuyeron en gran parte del país y con el tiempo se mezclaron con indígenas y con españoles. Sin embargo, la mayoría de los afrodescendientes mexicanos se ubican actualmente en Veracruz y en las costas de Oaxaca y Guerrero.
La discriminación que han padecido desde hace siglos ha llevado a que no se reconozcan de manera suficiente sus aportes a la cultura y a la historia del país, aunque afortunadamente esta situación ha empezado a cambiar en los últimos años. Debemos ser conscientes de que aún hace falta mucho para revertir su situación de marginación. Durante el periodo virreinal, la cultura de nuestro país también se enriqueció gracias al contacto con Asia a través de la ruta comercial que ensalzaba Nueva España con Manila, en la actual Filipinas, que también pertenecía al Imperio Español. Al barco que iba y volvía una vez al año en esta ruta se le conoce como la Nao de China o el Galeón de Manila. Iba de Acapulco a Manila y en su recorrido pasaba también por Japón. Llevaba principalmente plata mexicana y peruana, y a cambio traía artículos asiáticos de lujo como muebles y porcelana china, tallas de marfil de figuras religiosas, sedas y biombos. La riqueza cultural de nuestro país proviene también de las aportaciones de inmigrantes que han llegado de otras regiones del mundo en tiempos más recientes, así como la intensificación del comercio y de la influencia de otras culturas debidas a la globalización. El patrimonio cultural de México se sigue enriqueciendo gracias a la apertura hacia otras culturas y el ingenio y la creatividad de los mexicanos para darle a todo un toque acorde con nuestros gustos y tradiciones ancestrales. Algunas expresiones que se consideran típicamente mexicanas tienen parte de su origen en otras culturas. Por ejemplo, la música de banda, muy popular con distintas variantes en estados como Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Nació en el siglo XIX, con la influencia de las tradiciones europeas alemanas, austriacas, polacas y francesas. Una de estas influencias es la polka, un tipo de música y danza popular de la región de Bohemia en Europa Central. En ella se usan instrumentos de viento como el acordeón y la tuba. Sin embargo, en los ritmos de las músicas de banda mexicana se puede identificar también elementos de vals, originarios de la región de Tirol, en Austria, y de la mazurca, que procede de Polonia. Muchos cubanos emigraron a México a finales del siglo XIX y principios del XX, durante los años de la lucha por la independencia de Cuba. Estos inmigrantes trajeron a nuestro país el danzón. En la gastronomía, un ejemplo de comida típica mexicana creada en el siglo XX, por el contacto con otras culturas, son los tacos al pastor, inventados en la capital del país. Por la forma de preparar y cocer la carne, estos tacos tienen influencia de la cocina de Medio Oriente, en particular del Líbano, pero incorporan ingredientes tradicionales mexicanos como el adobo, la tortilla y las salsas, así como la piña, cuyo origen está en América del Sur. En Guadalajara, las tortas ahogadas mezclan las carnitas de origen virreinal, frijoles y salsas con el virote, un tipo de pan salado y crujiente que tiene su origen en la repostería francesa. De igual manera, en décadas recientes, la cultura de nuestro país ha recibido la influencia de tradiciones, festividades, productos, valores y platillos provenientes de Estados Unidos de América, en muchos casos a través de los mexicanos que emigran a ese país y luego regresan o se mantienen en contacto con sus familias. Ejemplo de este contacto es la incorporación al español de las palabras y expresiones provenientes del inglés, como checar, buy, ok, lunch, así como la gran cantidad de puestos de hamburguesas y hot dogs que se sirven por la calle adaptados a los gustos mexicanos. Otro ejemplo son las fusiones de tradiciones como el Día de Muertos con la festividad de Halloween o la aportación del arte chino, es decir, de los descendientes de mexicanos en Estados Unidos de América como parte de la identidad nacional.
México es una enciclopedia de colores, sabores, culturas, aromas, gente, tradición, calor humano, pero sobre todo de un bagaje cultural y una riqueza histórica impresionante. Pero eso lo veremos en otro video. Actividad. Con ayuda de un familiar, preparen algún platillo típico de alguna región de México y que esté al alcance de su economía. No necesariamente tiene que ser un platillo fino o popular. Escribe la receta y en la lista de ingredientes especifica cuáles son de origen mexicano y cuáles de origen extranjero. Pregunta a la persona que dio la receta cómo aprendió a hacerla o de quién, y que te cuente alguna anécdota sobre ese platillo y escríbela. Toma una foto del platillo una vez preparado y una foto familiar disfrutándolo. Responde estas preguntas. ¿Qué sentimiento te provoca el comer este platillo? ¿Qué significado representa el platillo para ti y tu familia? ¿Crees que se puede explicar la historia a partir de la gastronomía? ¿Por qué? Recuerda realizar tu apunte e ilustrar. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video anterior fue: ¿cómo afecta un hecho o acontecimiento histórico de un país a un proceso histórico mundial? Cada acontecimiento está ligado a un proceso. Ese proceso a otro proceso más amplio. Ningún acontecimiento histórico, por pequeño que parezca, deja de influir en procesos más complejos, por lo que un pequeño acontecimiento puede influir de manera determinante en un proceso mundial. Por ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue el detonante para el inicio de la Primera Guerra Mundial, proceso que afectó al mundo entero, y que a su vez fue motivo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y esta fue fundamental para el enfrentamiento de bloques de la Guerra Fría. Como puedes ver, un simple hecho, un magnicidio en este caso, está ligado y generó 3 procesos diferentes y ligados entre sí. La pregunta de esta ocasión ¿es correcto o adecuado adoptar tradiciones extranjeras que son similares pero no iguales a las nuestras, y esto podría ponerlas en peligro de desaparecer? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.